Bueno, muy buenas tardes. Sean Buenas todos y tardes. todas bienvenidas, bienvenidos a este Buenas primer tardes. espacio denominado Conversemos sobre Trabajo Social. Como les venía diciendo, este es un espacio que pretende promover y socializar las experiencias, los aportes y el reconocimiento también a los colegas, trabajadores y trabajadoras sociales de Colombia, aprovechando la tecnología, aprovechando las redes sociales de información, que se pueda hacer este ejercicio de manera mancomunada con profesores, con colegas, con egresados, estudiantes de trabajo social de las diferentes universidades del país. Voy a hacer pues una corta presentación personal y una presentación pues de lo que va a ser pues esta propuesta de espacio virtual de encuentro que se va a denominar Conversemos sobre Trabajo Social, y pues posteriormente voy a hacer una corta presentación como de unos temas para abrir el debate sobre el contexto del trabajo social en Colombia. Pues no pretendo ser ni mucho menos el gurú pues del trabajo social, ni lo soy, pero sí pretendo generar y abrir el debate con estudiantes, con egresados, con colegas de la academia, del sector profesional y gremial, sobre nuestra profesión, nuestra amada profesión en Colombia. Les doy un cordial saludo, una cordial bienvenida a Clarisa Posada, Constanza Gutiérrez, Ana Clara Zapata, Deniluz Beltrán, Henry Sneider Rincón, Ana Milena Benjumea, profesor Arizaldo Carvajal Urbano, Yuri Sandrit Jiménez, Alejandro Gómez, Johan Romero, y bueno, las personas que decidieron participar en este espacio, muchas gracias por estar presentes y por, bueno, conocer esta propuesta de este espacio. Primero, pues me presento. Yo soy Rafael Zambrano, yo soy trabajador social, nacido en Bogotá, con 43 años de edad. Eh, Trabajador social egresado de la Universidad de La Salle, con estudios de maestría, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externada de Colombia y de la Universidad de Columbia de Nueva York. Pues me he desempeñado a nivel profesional en diferentes instituciones, en diferentes programas. En Bogotá lo hice durante mis primeros años de ejercicio profesional. Eh, lo hice con programas del ICBF, con la Secretaría Distrital de Integración Social. Hice parte de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en Bogotá durante las administraciones de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. Me vinculé a la academia hace alrededor de unos 9 años. Yo fui docente y luego fui director del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el Centro Regional de Soacha. Pues fue una experiencia muy grata, muy interesante, el poder hacer allí un ejercicio muy importante con una comunidad académica muy naciente en ese momento, un programa que tenía en ese momento alrededor de 1000 estudiantes en la ciudad de Soacha, siendo el único programa en esa zona de Cundinamarca. Y bueno, duré 4 años al frente de ese programa de trabajo social. Me vinculé al CONET, hice parte desde el 2015 como representante de la Uniminuto ante el CONEX, y por cosas de la vida y del destino y demás, pues me vine a Barranquilla. Yo estoy viviendo en Barranquilla hace 2 años y medio, estoy vinculado con la Corporación Universitaria Rafael Núñez, mi actual casa, mi actual institución universitaria, donde yo me desempeño como docente en el área de investigación y coordino precisamente el área de investigación del programa de trabajo social de la sede de Barranquilla. La Corporación Universitaria Rafael Núñez es una universidad cuya sede principal funciona en Cartagena, pero en Barranquilla pues tenemos una sede, eh, ya tiene unos 6 años de estar funcionando y de estar aportando también aquí al desarrollo de la ciudad y de la región Caribe. Y en este momento, pues, hago parte del CONEX como fiscal
fui elegido en 2019 como fiscal del CONEX. Entonces, bueno, ahí hemos hecho unos aportes, hemos hecho también allí unos eh, ejercicios pues de trabajo en unas comisiones y demás, y que nos ha permitido también reflexionar sobre, bueno, cómo está la formación en trabajo social en Colombia, cuáles son esas tendencias del trabajo social actualmente y que determinan la formación de nuevos profesionales en Colombia. Actualmente hago parte también del comité editorial del CONEX. Próximamente pues les voy a brindar y les voy a suministrar la información referida a nuestros eventos, a la revista colombiana de trabajo social, en la cual hago parte en el equipo editor de la revista. De hecho, tenemos nuestra convocatoria para la edición 27, en su edición digital, la tenemos abierta, y el tema central pues va a ser precisamente el trabajo social en contextos de crisis y más en el contexto de la pandemia del coronavirus. Y bueno, sin más preámbulos, la estructura de este espacio que propongo y que presento en esta primera sesión de Conversemos sobre Trabajo Social, pues les decía, va a ser un espacio de socialización de experiencias, de procesos de investigación, de intervención, de generación del conocimiento en trabajo social, o sea que este espacio sea una ventana para los colegas, las colegas que investigan, pero que también hacen un trabajo en terreno, un trabajo en campo, con las comunidades, con las familias, con las organizaciones sociales, y que sea también el espacio para socializar precisamente esa riqueza que se encuentra en nuestra profesión y que por cosas también de la cotidianidad, por cosas de los tiempos, de las limitaciones que tenemos como la que poseemos en este momento con la pandemia, sean también importantes para dar a conocer esas experiencias, esos aportes de los colegas, de los recién egresados, de los que no son tan recién egresados o de los que ya tienen una amplia experiencia y trayectoria pues en la profesión, ¿sí? La idea es que este espacio sea también de debate sobre los temas inherentes a la profesión. Hay unos temas que nos convocan, hay unos temas que tienen que ver precisamente con la reflexión sobre lo que somos, sobre lo que trabajo social ha construido en su historia, en sus 83 años, lo que proyecta como profesión en un país tan complejo y tan convulsionado como lo es Colombia, y que también sea una oportunidad para debatir, para poder abrir espacio también de discusión y de generación de propuestas, por supuesto, frente a los temas que nos convocan, la organización gremial, la necesidad del fortalecimiento del trabajo en las regiones, que es muy importante, la necesidad de visibilizar también a la profesión, de visibilizar también los mismos organismos de la profesión, las redes, las asociaciones que existen a nivel regional, a nivel local, ¿sí? Y principalmente pienso que este es un espacio, y esa es la propuesta, que sea también para reconocer a los colegas que han aportado a lo largo de la historia de la profesión, que aún están vivos y vivas y que es necesario también conocer la trayectoria, conocer los aportes, que de hecho son procesos que se hacen desde la academia, pero que se hacen de una forma muy, ¿cómo decirlo?, muy tímida, muy limitada, ¿sí? Y que a 2020, en un año bastante particular, bastante difícil, vemos la necesidad también de resaltar y de reconocer también la labor de muchos colegas, que desde la misma academia, desde el mismo sector profesional, desde el mismo sector gremial, pues han construido, han cimentado las bases para el desarrollo de la profesión. Pues esta es, digamos, parte de la estructura. Obviamente en ese reconocimiento a los colegas, pues no solamente a los que ya llevan una amplia trayectoria, sino también
reconocer a los nuevos talentos, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas que fueron en algún momento estudiantes nuestros, ¿sí? Porque no hay nada más satisfactorio como el ser docente y el encontrarse en la dinámica profesional a los exalumnos en unas posiciones muy valiosas, muy importantes, que le están aportando al desarrollo de las regiones, que le están aportando al desarrollo del país y que es necesario también escribir sobre esos talentos, sobre esas experiencias de los nuevos colegas. Yo los llamo los nuevos colegas, es los profesionales que se han graduado en los últimos años y que obviamente lo abordaremos más adelante en otra sesión, en otro espacio, cómo en los últimos 10 años en Colombia hemos aumentado el número de trabajadores sociales. Según el Consejo Nacional de Trabajo Social, en Colombia tenemos alrededor de unos 47.000 trabajadores y trabajadoras sociales, distribuidos a lo largo y ancho de la geografía nacional, y que, bueno, ya es necesario y que se va a realizar un estudio, una investigación eh, que va a dar cuenta de las condiciones de trabajo digno de los trabajadores y las trabajadoras sociales en Colombia, una investigación que la íbamos a implementar justo en el mes de marzo, pero pues nos vino la pandemia, entonces tocó suspenderla, pero estamos obviamente a la espera para dar inicio, yo creo que a finales de este año o ya en 2021, a esta investigación, porque pues es necesario también conocer cuáles son las condiciones de trabajo de los egresados, no solamente de los últimos 10 años, o sea, la investigación va a tomar a los egresados prácticamente de hace 30 años, pero que en los últimos 10 años ha aumentado considerablemente el número de promociones, el número de egresados en las unidades académicas. Ya en Colombia somos 40 unidades académicas donde hay unas universidades que tienen muchísimos profesionales, muchísimos graduados, otras no tienen tantos. El promedio por unidad académica es de 2.000 egresados, pero tenemos universidades que tienen ya más de 5.000 egresados y egresadas y que en los últimos 10 años pues llegaron a ese tope, llegaron a esa cifra. Pues uno dice, bueno, un país como Colombia que tiene casi 50 millones de habitantes y si tiene 47.000 trabajadores sociales, pues bueno, digamos que sí es necesaria la formación más que en cantidad, pensarnos y trabajar en torno a las condiciones de calidad en la formación. Bien, entonces de eso se va a tratar este espacio de conversemos sobre trabajo social. En la estructura ya de este espacio, pues yo voy a tener obviamente uno o dos invitados, invitadas especiales, pues para conversar, para poder dialogar, para poder establecer allí un ejercicio de red conversacional, que de hecho aquí está conectada la profe Ana Clara Zapata, que ya ha venido trabajando también este tema de las redes sociales desde hace muchos años y que es necesario también establecer estas conversaciones en estos espacios, ¿sí? También tendremos una sección o un espacio también con los nuevos talentos, por supuesto, los tendremos como invitados, y un espacio pues de debate, bien sea a través del chat, bien sea a través pues de estas plataformas. Obviamente este es un espacio que está iniciando y decidí hacerlo por esta plataforma del Google Meet, que es muy, digamos, muy utilizada en las universidades, pero pues espero y aspiro poderlo hacer desde otras plataformas, pues ya más robustas, desde YouTube, o hacerlo ya directamente en un Facebook Live, en fin. Pero en este momento pues están 14 personas conectadas y bueno, eso me alegra y me da gusto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a hacer una presentación, preparé, la voy a compartir con ustedes sobre el contexto del trabajo social en Colombia. Poco para repasar los elementos que nos convocan. Hay muchos, por supuesto, hay muchos temas, o sea, muchos asuntos que nos van a convocar, muchos asuntos que
van a convocar el interés y espero promuevan la participación de más colegas, de más estudiantes, de más egresados, colegas, trabajadores y trabajadoras sociales en el país y en América Latina. Bien, contexto del trabajo social en Colombia, esto lo voy a presentar rápidamente. Entendiendo pues que el trabajo social es una disciplina aplicada de las ciencias sociales, que en ese contexto disciplinar pues somos una disciplina joven, ¿no? Y que en Colombia pues tenemos una historia de 83 años de desarrollo profesional y que trabajo social se puede leer, se puede mirar desde diferentes paradigmas, enfoques y modelos para su intervención y desarrollo profesional, ¿sí? Aquí no nos casamos con una postura única, ni queremos ni pretendemos homogenizar, eh, ni hacerle, digamos, divulgación a una postura única. Hay múltiples posturas que han sustentado también no solamente la formación, sino el desarrollo profesional. Eh, Sabemos que hay unos aportes desde las ciencias sociales fundamentales para el desarrollo del trabajo social y que en una historia de 83 años, pues trabajo social en Colombia ha tenido unos grandes aciertos, ha desarrollado unos aportes muy importantes al país, al desarrollo de las instituciones, del Estado mismo, ha contribuido a los procesos de organización social y comunitaria, a la movilización social, a la dinamización también de la participación social, ¿sí? Y que también en estos 83 años, pues hemos hecho debates sobre el quehacer de la profesión y su proyección en el contexto colombiano y latinoamericano, ¿no? Es decir, cómo también la pre-reconceptualización, la reconceptualización, allá en los años finales de los 60, 70 y 80, contribuyeron pues a estas reflexiones, a estos cambios que se dieron en la profesión, la post-reconceptualización que cita, por ejemplo, Edgar Malagón y otros autores como una tercera etapa pues dentro de la historia reciente del trabajo social, pues nos ha puesto también una serie de retos y de desafíos y que en esos debates también nos ha puesto a pensar sobre nuestra participación, nuestra organización gremial, sobre nuestra posición política, ideológica también, de cómo nosotros los trabajadores sociales le respondemos a la ciudadanía y cómo le respondemos al Estado mismo, a las mismas políticas, ¿no? Y que ahí viene también el tercer elemento, la ambivalencia en las políticas, ¿no? Eh, Esa falta de coherencia también por parte del Estado, por parte de las instituciones, bajo un modelo económico de corte neoliberal que ya sabemos, con la reducción del Estado, con la reducción de los recursos para lo social, con esa mirada focalizadora, reduccionista y también asistencialista de las políticas públicas y de las políticas sociales, pues bueno, nos han generado una serie de desafíos a nivel profesional y que en un contexto también de globalización económica, de globalización financiera, de apertura económica y de afianzamiento de estas políticas reduccionistas y neoliberales, pues se ha generado un aumento de los problemas y conflictos sociales y más que un aumento, una dinamización y agudización de dichos problemas, ¿no? De cómo todos los días tenemos nuevos problemas y eso se constituye también en un reto para nosotros, el poder leer y el saber leer esos problemas sociales, porque de ahí viene esa experticia profesional y que por ello nos contratan, ¿no? Y también frente a ese contexto
de la globalización económica, de la falta de oportunidades, de la precarización laboral, que hablaré más adelante, pues viene esa necesidad también de mirarnos y de revisar también nuestros procesos organizativos, de revisar también nuestros procesos gremiales. De verdad nosotros estamos participando, estamos generando un proceso de cohesión gremial o estamos generando también procesos de división, no sé, pero pues viene una necesidad y también hay un interés de muchos actores sociales al interior de la profesión en Colombia y en América Latina de fortalecer lo gremial, de fortalecer también la vinculación y la participación de los nuevos colegas, de los nuevos profesionales, de los recién graduados, ¿sí? Y de cómo posicionar también al trabajo social en el escenario nacional, ¿no? Esos son unos elementos que traigo a colación y arranco pues con la historia, brevemente. Ya sabemos, no voy a repetirlo acá, de tener unos periodos históricos, unas etapas de desarrollo de la profesión, pero que hemos tenido unos logros en 83 años. Logramos el estatuto teórico de la profesión, el estatuto también normativo. Bien o mal tenemos una ley que tiene 43 años de existencia, la ley 53 de 1977, y un decreto reglamentario, y que hoy en día ya se habla y se ha venido hablando desde hace muchos años de la necesidad de reformar la ley del trabajo social en Colombia. Pues es una ley que fue formulada en su momento histórico, en su coyuntura histórica, en plena reconceptualización en los años 70, pero que logró también de alguna manera consolidar también unos procesos organizativos, pues se constituyó el Consejo Nacional de Trabajo Social, ya venía funcionando desde la década de los años 50 la Asociación de Facultades de Servicio Social y que más adelante se transformó por allá en el año 63 o 65 en el CONETS, en el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, y que luego se consolidó también la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, pero que también en 83 años se lograron fortalecer y dinamizar procesos en las regiones. Entonces, ya que aquí tenemos la valiosa participación aquí del profesor Arizaldo Carvajal desde Cali, de la Universidad del Valle, más adelante ojalá nos pueda socializar, nos pueda compartir también parte, pues como esa visión sobre los logros que se han tenido, por ejemplo, en el caso de la región del Pacífico, la región Occidente Pacífico, en el Valle del Cauca, los logros que se han tenido también en otras regiones, en Antioquia, en la zona cafetera, en Santander, en Cundinamarca, aquí en la región Caribe, y que han sido fruto también del esfuerzo de los colegas, de los procesos organizativos y participativos que se han dado a lo largo de la historia. Y que aquí yo coloco y abro también otro aspecto para el debate, y es la necesidad también de volver a estudiar y también diría yo más que a reescribir, a revisar la historia del trabajo social en Colombia, ¿sí? Tenemos los aportes de los profesores, de Jorge Torres, quien dirige una institución educativa aquí en el municipio de Soledad, cercano a Barranquilla, Colegio Metropolitano Soledad 2000. Tuve el honor de conocer esa institución donde eh, trabaja el profesor Jorge Torres, quien fue decano del programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar, aquí en Barranquilla, hace muchos años, de los aportes de la profesora Gloria Leal, del profesor Edgar Malagón, del profesor Jesús Gley Mejía, del profesor Víctor Estrada, entre otros, de Rosa María Cifuentes, y otros colegas que han escrito sobre, bueno, la historia del trabajo social, pero sería interesante también en las unidades académicas promover un ejercicio investigativo en los semilleristas de trabajo social, que se animen a investigar sobre la historia de la profesión en las regiones. Tal vez se ha escrito bastante sobre la historia de la profesión, pero con una mirada muy bogotana, y lo digo yo que soy bogotano, pero muy poco se ha escrito, se ha divulgado sobre la historia, por ejemplo,
la historia del trabajo social en la región Caribe, o la historia del trabajo social en Cundinamarca, o la historia del trabajo social en Santander o en el Valle del Cauca. Pues obvio que hay unos avances, pero sí es necesario hacer mayor divulgación, y pues pienso que el conocer y el releer la historia también del trabajo social en el país, pues nos permite obviamente proyectarnos y nos permite cualificar los debates sobre el quehacer de la profesión, ¿no? Y la proyección que podamos hacer en el contexto colombiano, en un país que firmó un acuerdo de paz en el 2016 y que tiene también un historial de acuerdos de paz, pero también tiene un historial de violencia y un historial de violencia, de muerte, de desplazamientos, de violaciones a los derechos humanos, y que nos pone a pensar también sobre cómo cualificar los métodos del trabajo social. Y allí hay unos trabajos muy importantes desde varias universidades, desde varios colectivos profesionales. Puedo citar acá la red Mitras, que es una red del CONEX, la red de metodologías de intervención en trabajo social, como también han escrito sobre el trabajo social de caso, el trabajo social de grupo, el trabajo social de comunidad, que para muchos les puede parecer de los métodos clásicos, y que otros lo denominan como los métodos clásicos o los métodos tradicionales. Pues bien o mal son nuestros métodos, hacen parte de nuestra historia, ¿sí? Pero que ha habido también allí un gran avance, ha habido unos aportes muy significativos en el desarrollo profesional, pero también está el debate de cómo articularlos, cómo dinamizarlos, cómo hacerlos más efectivos y que tengan un alto impacto en las instituciones, en las organizaciones sociales, en las comunidades y en los escenarios donde nos desenvolvemos, pero que también es necesario hacer debates, conversar sobre la incorporación de otros aportes teóricos, metodológicos, y también sobre los escenarios del desarrollo profesional, es decir, cómo trabajo social pues ha venido incursionando en el sector educativo, en el sector salud, tradicionalmente en el sector del bienestar social, en el bienestar social laboral, en el contexto de la gestión de las políticas públicas y de las políticas sociales. Escenario que me parece que es importante fortalecer a nivel desde las instituciones públicas y privadas, desde el ejercicio mismo de la ciudadanía, de los movimientos sociales y demás, pero que también es necesario reflexionar sobre aquellos nuevos escenarios donde la profesión pues ha tenido un auge, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema de la construcción, lo vemos como en las diferentes convocatorias de trabajo que hacen en redes sociales y demás, por cierto, con unos salarios, bueno, eso será otro tema, unos salarios muy bajos, eso no es solamente para trabajo social, sino para la mayoría de profesiones, pero que necesitan trabajadores y trabajadoras sociales, por ejemplo, para trabajar en obras civiles, o por ejemplo aquellos programas sociales que son novedosos en algunas regiones del país y que requieren de la contratación y de la intervención de trabajadores y trabajadoras sociales, pues en esos espacios. Bueno, la idea es también poder debatir sobre la pertinencia y sobre el aporte que pueda hacer trabajo social en esos escenarios, ¿sí? Y cómo también el aporte de otras metodologías, de otras teorías, pues consolidan el desarrollo de la profesión. También un elemento muy importante es la relación con otras disciplinas y los procesos de multi, inter y transdisciplinariedad. De hecho, nosotros los docentes hablamos bastante de la interdisciplinariedad y ojalá llegar a unos niveles de la transdisciplinariedad. Pero, permítanme un momento, creo que me están pidiendo acá el ingreso. Ahora sí. Bienvenidos las personas que entraron en este momento. Con el tema de la relación con las otras disciplinas, yo he notado en mis 16 años de ejercicio profesional también una, yo no sé cómo decirlo, si es una baja autoestima, yo no sé qué pasa con algunos colegas, y lo digo aquí abiertamente, pero sí nos hace falta también
elevar esa autoestima profesional con otras disciplinas. A veces nos vemos, yo no sé por qué pasa eso, yo no, nunca me he sentido así, pero sí lo he visto que a veces se sienten menos que otras disciplinas y eso es grave, y eso es grave. O que esa inseguridad y esa, digamos, timidez propia de algunos colegas hace que se pierdan también espacios y escenarios de desarrollo profesional. Eso hay que trabajarlo no solamente desde las universidades, eso hay que potenciarlo también desde lo gremial, esa dinámica interaccional con las otras disciplinas es clave porque nosotros hacemos equipo de trabajo y de hecho lideramos equipos interdisciplinarios en las instituciones, en el sector salud, en el sector educativo, en la mayoría de instituciones y sectores, pero sí veo como cierta timidez, cierta dificultad en esa interacción y en esa capacidad para construir con los otros y con las otras. Eso hay que revisarlo. Y el pretender llegar a unos niveles de interdisciplinaridad, pues requiere de una mente abierta, de una capacidad de apertura, de conocimiento, de generación también y de investigación, por supuesto, de generación de nuevo conocimiento con otras disciplinas, ¿sí? Que permitan también esa apertura. Los trabajadores sociales no nos podemos quedar tampoco cortos y quietos, ¿sí? Y viene un último elemento que tiene que ver, me excusan que aquí le doy permiso, ok, para que ingresen otras personas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas las personas que acabaron de ingresar a este espacio. Y hay un último elemento que tiene que ver y son los aportes precisamente de los paradigmas, de los enfoques, de los modelos y teorías al trabajo social. Natalio Kirchnerman, a quien se le han hecho varios homenajes recientemente, participamos la semana pasada en un homenaje que se coordinó desde el CONES, desde la Red Mitras, con la profesora Viviana Travi en Argentina y con varias universidades que participan en el nodo de trabajo social de grupo. Se le rindió un homenaje también a Natalio Kirchnerman. Natalio Kirchnerman en su libro Pensar el trabajo social pues nos cita varios de esos aportes teóricos, epistemológicos, precisamente de los paradigmas, de los enfoques y de los modelos, y que dentro de esa diversidad es muy importante reconocer también los aportes y los desarrollos que han hecho los colegas desde diferentes posturas. No hay una sola postura para hacer trabajo social. Eso es lo rico de esta profesión, que está el trabajo social crítico, está el trabajo social sistémico, está el constructivismo, está el pensamiento complejo, está la cibernética de primer y segundo orden, está incluso el aporte que ha hecho el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Pero que es importante reconocer también los aportes de estos paradigmas, de estos enfoques, de estos modelos y de estas teorías al trabajo social. No centrarnos en posturas hegemónicas ni hegemonizantes, sino que todo lo contrario sean unas posturas muy respetuosas de ese conocimiento y de ese aporte que hacen estos paradigmas. En nuestras unidades académicas, en nuestras universidades, hablamos de los paradigmas y los mostramos como unos lentes para poder analizar los problemas sociales. En últimas, los problemas sociales se convierten en el objeto de intervención del trabajo social y dentro de la complejidad de los problemas sociales, pues las relaciones sociales, las dinámicas que los complejizan, pues tienen que ver también con los lentes que le coloquemos. Hagan de cuenta como cuando ustedes van al examen de optometría y le colocan allí varios lentes y ya ustedes pueden ver por el que tenga mayor nitidez y mayor claridad. Pues ese es el que le va a servir. O los lentes que le puedan servir. Eso es lo que pasa también con la mirada de los paradigmas, de los enfoques, de los modelos en trabajo social. Y que en eso tenemos que ser muy respetuosos de esa diversidad y también de esa construcción colectiva, ¿no?
Hay unos aportes magníficos que se han hecho en Colombia y en América Latina, por supuesto, en trabajo social. Bueno, aquí me están... Bienvenidos, bienvenidas las personas que acabaron de entrar. Bueno, están conectadas 18 personas. Me agrada verlos, encontrarnos acá en este espacio. Ay, ¿alguien más me está pidiendo el permiso? No. Bien, sigamos. Y llegamos al tema álgido, la ambivalencia de las políticas y del modelo económico neoliberal. Que ya lo decía, pues hay unos retos y unos desafíos del trabajo social en el contexto colombiano, ¿no? Las reflexiones y aportes que podamos hacer desde la academia, desde los organismos profesionales, desde las diferentes asociaciones, desde los colegas, desde los estudiantes también, en los últimos 30 años, pues ha sido muy importante. De hecho, desde el CONEX estamos recogiendo todas las memorias de los congresos nacionales de trabajo social, de los congresos regionales, un poco para hacer esa lectura y esa mirada también de cómo han sido estas etapas históricas en el trabajo social, cuáles han sido también las lecturas y las proyecciones que se han hecho en los últimos años y que en este contexto de un modelo económico que nos ha afectado terriblemente en términos de la reducción del gasto público social, en la reducción también de los programas sociales, de los servicios sociales, de las políticas públicas sociales, en la tendencia también de la precarización y de la securitización de lo social en Colombia a partir del Plan Colombia, en el gobierno de Andrés Pastrana y por ende los gobiernos que lo siguieron, que se denominaron las políticas de seguridad democrática y demás, como también trabajo social ha tenido que padecer los embates también de estas políticas, ¿no? No en vano, una colega nuestra, valga la cita de la colega Cristina Bautista, líder social indígena, egresada de la Universidad del Valle, asesinada meses atrás en el Cauca, en esta oleada de persecución y de asesinato selectivo de líderes sociales en Colombia, nuestro sentido homenaje. Pero esa securitización de lo social que ha venido también afectando no solamente en Colombia, en las regiones, como en la región Caribe, el ejercicio profesional. Entonces, este es un elemento clave para el debate, ¿no? Por supuesto, la falta de claridad del significado del aporte del trabajo social para el desarrollo del país y de lo que significa también trabajo social que se dio y que se ha dado en algunos funcionarios de los gobiernos de turno, ¿no? Como lo que pasó hace ya 4 años con el asunto de la sala CONACES, ¿no? Si lo recuerdan, el tema del cambio de trabajo social del área social de las ciencias sociales al área de la salud, pero en su sala de evaluación para todos los temas de evaluación, autoevaluación y de renovación de registro calificado y también tenía incidencia en la acreditación de los programas académicos, en fin, y todo el debate y toda la movilización que se dio gracias a los estudiantes universitarios, gracias a la gestión de los organismos profesionales, de las asociaciones, de los colegas que nos movilizamos en ese momento, pues le dijimos al gobierno de turno, a la ministra de Educación de turno y a los funcionarios, sorpresa, tenemos una ley que está por encima de una circular del Ministerio de Educación que dice que el trabajo social hace parte de las ciencias sociales y una circular no va a estar por encima de una ley nacional. Entonces, ha existido también una falta de claridad, una falta de coherencia y de conocimiento por parte pues, de los funcionarios y a nosotros nos toca estar retroalimentando, nos toca estar informando. Conozco del trabajo que ha hecho el Consejo Nacional de Trabajo Social también en esta materia, por ser un organismo delegado por el Estado para ello, y de cómo también esa movilización social y también esa permanente, bueno, participación, pronunciamientos y demás que se han hecho también desde los organismos,
pues le dice a las instituciones, le dice al Estado mismo, eh, nosotros existimos, nosotros estamos haciendo un trabajo por la paz, por el desarrollo social del país, estamos también trabajando, atendiendo, bueno, todos los efectos de esta pandemia, tenemos bastantes colegas trabajadores y trabajadores sociales en el sector salud en el frente de batalla, y también nuestro especial reconocimiento a los colegas que están en el área de la salud. Y quería citar a manera de anécdota, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hace más de 2 meses, la señora vicepresidenta de la República dijo que en Colombia habían muchos psicólogos y muchos sociólogos. Y dijo algo muy particular, hay muchos profesionales, yo creo que ella se enredó y para mí yo creo que ella iba a decir, hay muchos trabajadores sociales, pero no lo dijo, dijo profesionales de la puericultura en Colombia. Nosotros, por supuesto, y digo nosotros como CONETS, yo hago parte del CONETS, también nos pronunciamos en ese momento respaldando al Colegio Colombiano de Psicólogos, porque pues ese desconocimiento y esa falta de respeto a las profesiones que están aportando al desarrollo social del país y al desarrollo humano, pues no se puede dar de esa manera. Entonces, ese es un elemento clave que también tiene que ver con nuestra postura y nuestra respuesta inmediata ante las instituciones, ante los gobiernos de turno y frente a los mismos funcionarios. Porque el desconocimiento no puede atropellar toda una historia y todo un proceso de desarrollo gremial y profesional. La ambivalencia, la falta de coherencia y del alcance de las políticas del desarrollo en Colombia, pues que eso lo sabemos, lo vemos a diario, lo vemos en nuestras regiones, lo vemos también en la necesidad también de construir, de dinamizar, de fortalecer, de implementar políticas públicas, políticas sociales que le apunten a un desarrollo humano en las regiones, en los municipios. Y bueno, ahí estamos los trabajadores sociales y que es necesario dar, por supuesto, ese debate, cualificarlo con las organizaciones profesionales. Y por supuesto, en este contexto de globalización, de crecimiento económico y de políticas neoliberales, pues ese aumento y esa complejización de los problemas y conflictos sociales, pues hace parte de nuestra mirada y de nuestro quehacer profesional. Como unos problemas estructurales, históricos, que tienen que ver con el mismo modelo de desarrollo, con el mismo modelo económico también capitalista, que de por sí el capitalismo genera esa desigualdad, esa inequidad, esa injusticia, pero que también en un contexto de desempleo y que el desempleo se ha disparado en los últimos meses a causa del COVID-19, de subempleo, de precarización laboral, de falta de oportunidades, sumado pues a otro problema estructural de conflicto armado, de violencia en todos los escenarios, de una necesidad urgente para trabajar y de atender a las víctimas del conflicto armado y víctimas de otras problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, la discriminación por género, la discriminación por opción política, opción sexual, religiosa, etcétera, etcétera, son el pan de cada día. Y que esos problemas estructurales deben tener la claridad, el dominio pleno y la experticia del trabajo social a la hora de pensarse la misma intervención. Y por supuesto, la investigación en esos problemas estructurales es fundamental, fortalecerla. Y que sumado a un contexto de estos problemas sociales y estructurales, pues nos cayó la pandemia del COVID-19, pues bueno, hay que también hacer una lectura en esas fronteras del problema. Yo cito aquí a otros autores de otras disciplinas, por ejemplo a Gonzalo Ordóñez Matamoros, entre otros, que hablan de las fronteras de los problemas, cómo y qué pasa en esa combinación y en esos, también en esos límites entre los problemas. Y a veces no ponemos nuestra mirada profesional en esos límites. ¿Qué pasa en esa interacción entre problemas tan cotidianos como la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, con el consumo de sustancias psicoactivas, todo el tema de adicciones, y con otra problemática que tenga que ver pues con la falta de oportunidades, el desempleo, sí, la pobreza estructural, la pobreza económica? ¿Qué pasa en esos límites y en esas interacciones
en esos problemas existentes. Pues obviamente nos invita a pensar en la complejidad de los problemas que son objeto de la mirada profesional del trabajo social, ¿no? La crisis social evidenciada también por la pandemia del COVID-19, pues develó precisamente, unos problemas de corte estructural. Bienvenidas las personas que están entrando en este momento a esta sesión. Y bueno, la necesidad de fortalecer, por supuesto, nuestro trabajo gremial y de visibilizar el trabajo social en el escenario nacional, pues es fundamental. La necesidad del fortalecimiento de los procesos organizativos. Miren, hay algo muy importante y es que los trabajadores sociales tenemos que ser coherentes también con lo que hablamos, con lo que los que por lo menos nos dedicamos a la academia le decimos a nuestros estudiantes: si trabajo social promueve la participación social, la participación comunitaria, pues nosotros somos los llamados a convocarnos a nosotros mismos para participar en los procesos organizativos a nivel gremial. Existen las asociaciones departamentales, hay unas asociaciones, también hay unas redes locales, distritales, nacionales, incluso de trabajadores sociales, y que de alguna manera nos invitaría a participar en el fortalecimiento de organismos como la FETS, la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, ¿sí? Bien sea un organismo que convoca y que agrupa a diversas asociaciones del orden departamental, si es necesario hacer un trabajo allí de cualificación, de fortalecimiento, pero ese fortalecimiento se da es en términos de la participación de los colegas. Es decir, si uno se asocia en una de estas redes u organizaciones departamentales, pues obviamente hay que pensarse en su sostenimiento económico, pero más que en el sostenimiento económico y en un contexto también de dificultad económica, de precarización, de salarios bajos y demás, pues hay que pensarse también en los procesos ya de gestión. Tampoco es que nos convirtamos en organizaciones no gubernamentales, pero sí hay casos muy valiosos, muy importantes. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores Sociales del Huila, que tiene también una dinámica muy propia de gestión, más que como ONG. Ellos trabajan en la formulación y gestión de proyectos, no solamente en el Huila, sino en los departamentos del sur del país, y que, bueno, con todas sus dificultades se han sostenido, y así otras asociaciones departamentales. Pero la participación, más que por tener cantidad de trabajadores y trabajadoras sociales en estas asociaciones, es en términos también de el trabajo cooperativo, el trabajo en red que se puede hacer en las regiones, y que ese trabajo en las regiones, pues por supuesto, pueda alimentar un trabajo nacional. Yo he participado en varios eventos recientemente, por ejemplo, de la llamada Red de Organizaciones de Trabajo Social en Colombia, que de alguna manera pues está organizando, que piensan de alguna manera dinamizar, fortalecer la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales. Yo haría un llamado más bien a que se fortalezca la misma Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que si bien es cierto han tenido unas dificultades, pues ellas y su junta directiva han hecho un llamado nacional a fortalecer también esa participación y esa organización en torno a la federación. No hay que dejar caer estos organismos que tienen que también a su vez convocar y liderar estos procesos gremiales, es decir, que sea una federación nacional o colombiana de trabajadores sociales que se pueda, que pueda dialogar directamente con las instituciones de gobierno, con los altos funcionarios, que pueda dialogar con las políticas de desarrollo, con las instituciones públicas y privadas, en ese posicionamiento del trabajo social. O sea, ahí es necesaria esa convocatoria a la participación y a la vinculación de los colegas en dichas asociaciones. Por supuesto, en estas acciones de defensa de la profesión ante las condiciones de precarización laboral y participación en escenarios tradicionales y nuevos de gestión y desarrollo profesional en la post-pandemia.
porque es que hemos hecho muchos conversatorios, muchos webinars, muchas conferencias virtuales sobre los retos que nos ha dejado la pandemia, pero si hablamos de una post-pandemia, que en algún momento tendrá que darse, es necesario y es importante pensarnos en la defensa de la profesión, también en la participación en nuevos escenarios de desarrollo profesional. No en vano la participación nuestra en el sector educativo, en el sector salud, en el sector, por ejemplo, del bienestar social laboral, sobre todo en el sector empresarial, es importante rescatarlo, fortalecerlo. La psicología nos ha ganado terreno en los escenarios del bienestar social laboral, en todo el tema de recursos humanos, que yo sé que hay colegas que le han apostado y están ahí firmes desarrollando procesos profesionales en las empresas. Pero pienso yo en los últimos años también por diversos factores nos descuidamos y nos ganaron otras disciplinas allí. Entonces la idea es también cómo nos pensamos en esa recuperación también de esos espacios, de esos escenarios, ¿sí? Y hay algo muy importante, la divulgación y generación de conocimiento de trabajo social desde las unidades académicas, desde el CONET, que es el organismo que agrupa a las unidades académicas de trabajo social del país, desde las redes académicas como la Red Mitras y otras redes que se han gestado en las regiones, y que desde ese quehacer investigativo, desde todo el proceso de asesoría, de trabajo investigativo, se siga respetando precisamente esa diversidad en las tendencias existentes en la formación profesional y en las múltiples miradas epistemológicas en el trabajo social y desde las ciencias sociales que están presentes allí, ¿no? Es fundamental reconocer todos los aportes que se hacen desde las regiones en términos de generación del nuevo conocimiento. Bueno, y aquí aprovecho y hago una cuña a propósito, hablando del CONET, tenemos abierta nuestra convocatoria, la edición 27, la revista colombiana de trabajo social. Nuestro tema central es el trabajo social en contextos de crisis, coronavirus, porque buscamos, bueno, reconocer también esos aportes, esas reflexiones en torno a cómo nos vemos los trabajadores sociales encerrados en una pandemia donde estábamos acostumbrados a hacer un trabajo en campo, en terreno, con las comunidades, con los grupos sociales, con las organizaciones sociales, con las familias, con las personas, pero que, bueno, por fortuna existe la virtualidad, por fortuna existen las TIC, y que nos obliga obviamente a cambiar nuestra forma de ver y de trabajar, también nos permite reflexionar sobre, bueno, nos ocurrió una pandemia, no sé si nos hubiera pasado una guerra como lo que pasó hace 70, más de 70 años, lo que yo le he dicho a mis estudiantes, no tuvimos una segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial, pues, pero nos llegó una pandemia, porque en el siglo XXI ya estas guerras no se pelean en esos campos de batalla que se dieron en el siglo XX, sino que ya es otro tipo de guerras, guerras contra la pobreza, guerras contra esa contaminación y destrucción del ambiente. De hecho, esta pandemia es fruto de ese deterioro ambiental. ¿Y cómo los trabajadores sociales hemos aportado allí? Entonces, pues bueno, están invitadas e invitados a participar en esta convocatoria de la edición 27 de la Revista Colombiana de Trabajo Social. Nuestra recepción de artículos será hasta el 20 de agosto al correo revista colombiana de trabajo social @conexco.org. Eso pues en términos de una presentación que quería compartir con ustedes en este espacio virtual, denominado Conversemos sobre Trabajo Social. Bueno, veo conectados
y conectadas a varias personas. Nidia Nitola, Fernando Mancera, bienvenidos, bienvenidas. Jenny Carolina González, Johan Romero, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Y bueno, como este espacio que estoy lanzando, que se denomina Conversemos sobre Trabajo Social, pues bueno, vamos a hacer este ejercicio, vamos a conversar. Vamos a conversar, me gustaría, pues estamos en Google Meet, ustedes saben que en Google Meet nos toca pedir la palabra por el chat, pues para que activen sus micrófonos y podamos conversar en esta media horita, yo creo, son las 7:06 de la noche, empezamos a las 6:10, los que quieran, bueno, compartir sus impresiones frente a estos aspectos que yo quise compartir y que serán parte, al menos en esta, si la puedo denominar así, en esta primera temporada de Conversemos sobre Trabajo Social, aporten precisamente al debate, aporten a la reflexión sobre nuestra historia, sobre nuestra mirada de la disciplina, sobre nuestros colegas, sobre nuestros organismos, sobre nuestro diálogo con la sociedad misma, con el Estado, con los gobiernos de turno, ¿sí? Sobre nuestra posición como profesión en Colombia. Entonces, quisiera escucharlos, no sé quién quiera, bueno, activar su micrófono, no sé, Fernando, Ana Clara, Alejandro, Denny, Henry, Jenny, Paola, bienvenida, Paola Saavedra, Chelfa, Doris, Jamie Alejandra, bienvenidas y bienvenidos. Henry Snyder, bienvenido. Bueno, pues, ¿qué tal? Antes de cualquier cosa, hacer mucho el espacio porque siento que este tipo de eso, pues siento que sí, hay varias cosas sobre las que quisiera opinar, porque siento que esa presentación que ha hecho Rafael hasta ahora toca varios puntos que son bien importantes pensarnos a la hora de evaluar nuestro quehacer. Eh, Ciertas cosas quisiera opinar, que incluso varias de esas temáticas que han propuesto pudieran ser las razones de nuestro encuentro en otras reuniones a futuro. Dentro de eso, pues está claro que coincido en la necesidad de visitarnos, porque siento que desde ahí surgen muchos de los problemas que han sido abordados desde la intervención de Rafael. El tema de mirar nuestra historia creo que es clave a la hora de podernos visibilizar. En un escenario donde tuve la posibilidad de ir con Rafael como compañero en ejercicios académicos de la de por decirlo así, de historia, muchos de los elementos que dice Rafael, porque es demasiado retrospectivo, mira demasiado atrás, nos quedamos un poco cortos en entender que justamente por incluso lo novedoso que aún en nuestra profesión está construyendo y el rol de quienes somos en este momento es tremendamente importante en esa tarea de conocer y de pensar. Eso como los que referí Rafael con la presidenta molestan mucho, indignan de muchas maneras, movilizan bastante porque creo que pocas veces he visto tantos estemos tan de capacidad de comunicarnos. En relación a eso recuerdo lo que también Rafael en torno a si somos una ciencia social o una ciencia de la salud, o cuando hubo este problema con los programas técnicos de trabajo social, que fue otro momento donde nos movilizamos, pero también tienen que ser un escenario para repensarnos y para preguntarnos si ese tipo de perspectivas se están dando a nivel estatal, que ya toman ese carácter. Pues hombre, hace falta ver eso mismo, cómo nos estamos, si se permite la palabra, vendiendo profesionalmente en términos de habilidad. Incluso dentro de una primera experiencia que tuve, recuerdo haber estado hablado a escenarios de eso, de la construcción.
y decidí abandonarlo justamente por eso, porque el rol desde el cual nos ven es muy corto y casi que maniqueiza, casi que nos mete en el escenario de hay que poner un social porque tiene que estar, pero ese social a la misma vez estudia N cantidad de años para ayudar a las personas, pero por ejemplo en ese contexto social muchas veces termina uno haciendo un censo para que haya unas compensaciones mínimas enmarcadas desde la ley para las personas que son propietarias de algunos predios. Ante esa cuestión, pues creo que la tarea también de la agremiación es importante porque Rafael destacaba dos o tres agremiaciones muy grandes que han hecho mucho trabajo, pero que es incluso dentro de la misma diversidad que tiene el trabajo social dentro de su quehacer y de las maneras de hacerlo, eh, facilita más la fragmentación. Siento que la FEX particularmente no al frente por la necesidad de justamente procurar una cohesión interesante en una profesión que se caracteriza por la diversidad. Siendo entonces, pues en líneas generales que sí, dentro de lo que hay, Rafael, hay muchas cosas que permitirían ser incluso derroteros de reuniones próximas, desde eso, desde la historia que somos, desde cómo estamos ocupando los espacios nuevos, porque hemos hecho en estos últimos años muchísimos debuts en escenarios donde antes no éramos vistos, pero que creo que sí la tarea nos saca un poco atrás, como decía Rafael, por ejemplo, en escenarios como lo industrial, la selección de personal y estas cosas, porque necesitamos mucho todavía fortalecer nuestro rol y nuestra tarea. Aún se nos pide para hacer cosas que no, pues que no corresponden con lo que hemos estudiado en muchas ocasiones. Y también siento que pues es el reflejo de esa rigurosidad que aún tenemos, no iría pendiendo si con un camino por recorrer todavía en relación a varias cosas más. Ujú. Agradezco inmensamente esto, hago pues en ese sentido la invitación a que parte de los temas que se han tocado en esta reunión puedan ser derroteros individuales para reuniones por venir. Y bueno, sí, me siento muy agradecido de estar acá, Rafael, con por esa muchas gracias. Por último, quisiera pues hacer una pregunta muy particular en relación, o bueno, tal vez esa la haré después, por ahora que siento que lo más importante es eso, agradecer y bueno, el espacio también agradecerlo por poder compartir esas perspectivas que me surgían desde esa intervención. Muchas gracias a Rafael y a todos por estar acá. Gracias, Henry Snyder, por estar en esta reunión y por ese aporte tan importante. Es, por supuesto, un derrotero para el trabajo social, todo el tema histórico, todo el tema organizativo, como lo decías. Le doy la bienvenida al profesor Jesús Gley Mejía. Bienvenido a esta primera sesión de Conversemos sobre trabajo social. Precisamente, profe Jesús, abrimos los micrófonos porque, bueno, hice una presentación de, digamos, el contexto actual del trabajo social y pues estamos como en la socialización porque la idea de este espacio es precisamente tener una última parte donde podamos conversar, podamos generar allí aportes, reflexiones frente a los temas que nos convocan, ¿sí? De trabajo social, de dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Para dónde vamos como disciplina, de las dinámicas y los procesos, también los retos, los desafíos del trabajo social, también los aportes a nivel regional, a nivel nacional, porque pienso el trabajo social se ve mucho desde ciertas regiones. Y yo, insisto, lo digo que soy bogotano, pero que ahora vivo en Barranquilla, se lee mucho desde el interior. Entonces, cuando uno está aquí en el Caribe, como que necesita leer más el contexto regional, ¿sí? Entonces, pues estábamos hablando precisamente de esos aspectos que están pues muy articulados a la presentación que acabé de hacer. Bueno, no sé quién quiera continuar con la conversación. Ana Clara, Clarita, activa tu micrófono. Lo activo acá.
Tienes que desactivar el micrófono. Espera si lo puedo hacer desde acá. Bueno, no sé quién más. ¿Quién más quiera participar? Yo quería, profesor, Sí, adelante, profe Jesús. Bienvenido. no, gracias, no quería darte las gracias por ese saludo de bienvenida. Felicitarte, me parece muy bien este tipo de iniciativas. Hoy pues tenemos que aprovechar estos medios y pienso que es bienvenido todo lo que tiene que ver en el debate acerca del trabajo social. Esta es una profesión que sigue como en la búsqueda de esa identidad, como buscando una mayor definición, y creo que eso es válido y este tipo de espacios contribuyen a eso, ¿no? Entonces, te felicito y espero poder seguir acompañándote acá. Gracias. Gracias, profe Jesús Gley Mejía, bienvenido, claro que sí. La idea es tener precisamente un espacio de diálogo, lo que había dicho al comienzo de esta sesión, de reconocimiento también a aquellos colegas que han hecho unos aportes significativos al desarrollo de la profesión en Colombia, incluso en América Latina, de también reconocer los nuevos talentos, como nos decía Snyder Rincón, de también poder visibilizar también lo que están haciendo pues las nuevas generaciones, los recién graduados, pues los que son de la generación millennial, diría yo, nuestros trabajadores sociales millennial también. Es decir, es podernos mostrar en un espacio de diálogo y bueno, lo que también les había comentado para las personas que llegaron recientemente, este va a ser un espacio virtual que se espera sea semanalmente, es decir, que tengamos este espacio los viernes a las 6 de la tarde y donde podamos tener obviamente un invitado, uno o dos invitados especiales con el cual podamos dialogar, reconocer también como sus aportes al desarrollo profesional, podamos abordar allí un tema central y luego finalicemos pues con un debate, con una conversación, como diría Ana Clara Zapata, una red conversacional. Gracias, profesor Jesús Gley, y bienvenido siempre. No sé quién más quiera participar en este pequeño conversatorio. Clarita, te escuchamos. Clarita, buenas noches. No, no nos. Clarita, adelante. Ya le escribo. Ah, pero no, parece que no me está escuchando. Bueno, mientras continúan, cabe resaltar que aquí en esta sesión están participando 16 personas, varios egresados de universidades como Uniminuto, Centro Regional Soacha, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de La Salle, de la Fundación Universitaria San Alfonso, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la Universidad de La Salle, por supuesto. Bueno, ahí estamos varios colegas. No sé quién quiera continuar. ¿Quién quiera continuar? Snyder pues nos decía precisamente el situarnos en el aquí, en el ahora, en términos de dónde nos encontramos actualmente. Yo pienso que sí, hay una situación que requiere una mayor convocatoria, una mayor concertación, una mayor disponibilidad para dialogar, para construir, para generar unas actitudes y unas acciones más proactivas y propositivas. Sabemos obviamente de las dificultades que han tenido organizaciones como la misma Federación Colombiana de Trabajadores Sociales
pero es de nuestro interés precisamente que, bueno, que la misma federación tenga un proceso de cualificación, de reorganización, de apertura, por supuesto, porque si vamos a hablar de un respeto a la diversidad, en términos de las múltiples formas de conseguir la profesión, pues sí es necesario también, bueno, tener en cuenta y respetar precisamente los procesos, la historia, los acuerdos, las dinámicas que se puedan tener allí. Personalmente no estoy inscrito en alguna asociación regional, tengo que hacerlo. De hecho, aquí en Barranquilla ya funciona una asociación departamental de trabajadores sociales de reciente creación, la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico, pero también en Bolívar, yo me muevo mucho entre Cartagena y Barranquilla, en Bolívar también hay una asociación de trabajadores sociales, sé que en La Guajira hay otra asociación, en el Huila, en el Valle, en Antioquia, en Santander, en el eje cafetero también se está consolidando otra asociación, en Bogotá hay una que se creó hace un par de años, la Asociación de Egresados de Bogotá. En el Llano, en la Orinoquía también sé que se está conformando otra asociación de trabajadores sociales. Y de hecho, no más que constituirse en estas asociaciones es mirar cómo se cualifican y cómo se fortalecen las existentes, ¿no? Porque también viene también todo el tema tributario, todo el tema legal, todo el tema de constitución y sostenimiento de dichas asociaciones. Y yo pienso que valdría la pena aportar y de contribuir mejor a las asociaciones existentes y en este caso la federación existente. Les cuento, por ejemplo, el CONEX es un organismo académico, lo integran unidades académicas de trabajo social. De hecho, nosotros vamos a hacer nuestra asamblea posiblemente en septiembre, digo porque nos tocó aplazarla por el tema de la pandemia, pero pues allí participan representantes profesorales y directores de las unidades académicas afiliadas. Hay un consejo directivo, les decía que pues yo soy el fiscal del CONEX, del organismo, y pues ahí he venido desarrollando también un ejercicio de veeduría, de acompañamiento, por supuesto, al plan de desarrollo del CONEX, que tiene tres grandes ejes, uno que es de generación del conocimiento, uno que es de gestión y otro que es de comunicación y divulgación. Pues ahí hemos venido trabajando, ahí hemos venido participando, tenemos nuestra página web, tenemos el comité editorial del organismo, tenemos la red Mitras y bueno, tenemos allí varios procesos que se han venido trabajando en los últimos 60 años, porque el CONEX ya tiene 60 años prácticamente. Y pues bueno, está el Consejo Nacional de Trabajo Social, que es el organismo delegado por la ley, delegado por el Estado colombiano, donde tienen asiento dos ministerios, donde tienen asiento los organismos de trabajo social, allí tiene asiento el CONEX, Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, y existe una figura que se llama la Asociación Nacional de Facultades de Trabajo Social. Pero también tiene asiento el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Y es un organismo que se encarga de hacer todo el tema de registro profesional, de inscripción al registro profesional de los trabajadores sociales en Colombia y a su vez de tener allí un comité de ética, ¿no? Tiene un comité de ética profesional donde abordan todos los asuntos relacionados con la ética profesional. Bien, no sé, Clarita, si puedes activar tu micrófono, que no te puedo, no me deja aquí activar tu micrófono. Vamos a ver si lo puedo activar. Clarit, no me deja. No, es que no sé qué pasa. Bueno, vamos a ver si la próxima sesión nos conectamos por otra. Profe Jesús Gley, adelante, por favor. A ver, sí, yo creo que pues el tema que has tocado nos interesa a todos, el tema de la Organización Nacional de Trabajo Social. A ver, la federación la constituimos en el año 76.
también había una motivación para organizar la gente, y era que en el 76 la profesión no tenía no había una exigencia de título para desempeñar el cargo. Y entonces allí era muy difícil. Primero, segundo, inclusive se discutía todavía si la universidad debían estar en el nivel universitario o en el nivel de escuelas tecnológicas. Pero había mucha inestabilidad y falta de reconocimiento. Eso motivó y eso hizo que en el 76 hubiese un proceso fuerte de organización y que nos unimos y sacamos la ley y creamos la federación e iniciamos todo el proceso. ¿Con participación de quién? Con el apoyo del CONES. ¿Por qué? Porque es que yo sostengo que si no trabajamos unidos los tres organismos es muy difícil también que los organismos se sostengan. El modelo que cogimos de la federación fue un modelo de segundo grado a través de asociaciones regionales. ¿Qué le pasó a la federación? Que las asociaciones arrancaron con mucho entusiasmo, trabajamos muchos años, pero luego comenzó como que esa generación pasó y no hubo un relevo generacional allí. Por ejemplo, yo escuchaba en estos días a una persona de la Asociación del Atlántico decir, es que aquí no ha habido asociación antes. No, en el Atlántico hubo asociación y muy dinámica. La Asociación del Atlántico hizo en el 75 el primer encuentro para la reglamentación del ejercicio de la profesión. Luego nosotros en el 76 retomamos y convocamos al segundo porque pues ellos hicieron allí, pero se quedó allí el proyecto. Entonces nosotros retomamos allí el movimiento y sacamos la ley adelante. Pero hubo asociaciones y era muy dinámica. Estaban personas como Marina Paso, ¿no? Bueno, Marina Paso era de Cartagena, se me escapa el de la colega del Atlántico ahora. Bueno, lo que te quiero decir es... Miriam, se me escapa el apellido, que ella fue la directora sí, de la sí, Metropolitana, la decana de la Metropolitana. Miriam estuvo, claro, Miriam participó también, sí, y María del Socorro Tuchón también, bueno, ahí estaban varias de ellas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué te digo? Como que no hay un relevo. En esto también han fallado las universidades. Y es que hemos insistido mucho que las universidades tienen que trabajar la historia gremial, motivar a los estudiantes. Yo siempre sostengo que si uno de estudiante lo motivaron y uno se motivó y se vinculó a participar, ¿sí? Y esa es la experiencia con quien hemos estado vinculados a las organizaciones. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Yo creo que se trata de recomponer la federación, de reorganizarla. Ahorita se va a trabajar en eso. Hay una propuesta de trabajar por regiones siguiendo el modelo del CONES, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Yo pienso que el Consejo Nacional, cuando nosotros tuvimos de pronto no una falla, ¿sí? Porque nosotros le dimos toda la capacidad de recursos al Consejo de la Ley. Y resulta que la federación también hace tareas de tipo gremial. Tiene unas tareas muy similares. No estoy diciendo que son iguales, pero la federación debe promocionar la ley, hacer defensa de campos. El Consejo de la Ley también, pero resulta que la federación no tiene un peso, ¿sí? No lo tiene. Entonces, allí nos faltó allí hubo como una falta de cómo lograr sincronizar eso. Bueno, pero para no extenderme, de todas maneras yo creo que tenemos que llegar a un modelo en que los tres organismos se apoyen y trabajen juntos respetando las diferencias y con criterios diferentes, porque pienso que no se trata, y no estoy de acuerdo con que haya que pensar igual o con unas organizaciones pues de tipo militancia, no. Creo que las organizaciones tienen que sostener la divergencia, el debate, los puntos de vista. A mí me parece que eso es sano y eso es lo que alimenta también el desarrollo profesional. Pero bueno, dejo ahí, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor Jesús Gley, por su aporte, por supuesto. Algo muy importante, sí, es necesario fortalecer en las unidades académicas la historia de los procesos gremiales, efectivamente. Sí, aquí en Barranquilla, en el Atlántico, hubo una asociación que existió precisamente, la que usted refiere, pero tengo entendido, bueno, no sé en qué año se desintegró, en fin, tuvieron que liquidar la asociación prácticamente. Entonces, pues sí, hay una nueva asociación, exacto, que
de verdad, bueno, está iniciando, pero tampoco se puede desconocer, como usted lo dice muy bien, no se puede desconocer la historia de anteriores procesos. Sí me parece fundamental, por supuesto, que exista un trabajo coordinado, pienso que se ha dado, se ha dado en diferentes momentos, ¿no? Entre los tres organismos, entre el CONEX, el Consejo Nacional y la misma federación. Eso depende también, diría yo, de los liderazgos, de las Sí, gestiones, de la capacidad que se tenga también y de, por supuesto, de la capacidad de entendimiento y de coordinación entre los tres organismos, ¿no? Porque tampoco se puede entrar a dividir o a claro. fraccionar, pues, los procesos porque eso le haría un daño terrible a la profesión, ¿sí? En anteriores, bueno, en anteriores ocasiones también he escuchado que eh, algunos colegas sugieren unificarlo todo en un solo consejo, ¿no? Que se Ya, sí, dedique a lo académico, pero también a lo gremial y que de sí. paso se encargue de todo el tema del registro profesional y de Colegio, sí. dialogar con el Estado. Exacto. Entonces, pues como que nuestra historia y la estructura también misma de los organismos y del funcionamiento mismo del mismo sistema hace que más que estemos separados, yo pienso que estamos focalizados. O sea, la Sí, academia se ha concentrado pues en trabajar lo propio. De hecho, aprovecho y les informo que el CONEX tiene y está por presentar, obviamente, en los próximos meses y ojalá sea en la Asamblea General, va a presentar el nuevo documento sobre las tendencias de formación en trabajo social en Colombia. Eh, Tiene una comisión académica conformada por varios docentes de universidades colombianas, pues que están trabajando y han venido trabajando en el último año eh, en investigar y en poder redactar un documento que les sirva pues para las unidades académicas en términos de lineamientos, en términos de recomendaciones, de acuerdo pues a las tendencias de la formación profesional y de acuerdo también a, bueno, a los aportes, a las reflexiones que se han hecho en Colombia y en América Latina, ¿no? Entonces allá está una Luz Marina Pava, está Alex Pérez de la Universidad de Cartagena, está Rocío Cifuentes de la Universidad de ujú, Caldas, está Nora Muñoz, Juan Manuel Latorre de la UIS, han estado participando en esa comisión académica, Paula Vargas de la Universidad de Antioquia, y bueno, es decir, allí se ha venido haciendo un trabajo interesante. Y por supuesto, como lo dice el profesor Jesús Gley, es importante, bueno, trabajar en torno a lo gremial, eso sí es fundamental, y la FEDS pues tendrá que hacer lo propio para ya en su estructura, en su organización, poder operar y poder dinamizar su claro. trabajo, obviamente, y así se lo hemos manifestado a su junta directiva y a sus integrantes, cuentan con el apoyo del CONEX, cuentan con el apoyo pues de los organismos en términos de hacer esa sinergia. A propósito, cito, hay una palabra muy sistémica, la sinergia, es Ujú. importante. Gracias, profe Jesús Gley. La profe Ana Clara Zapata nos dice por el chat, gracias Rafael por tu invitación. Me gustaría participar, pero el micrófono no abre y si efectivamente no sé por qué aquí tampoco me deja activarte el micrófono. Dice, tu presentación nos deja la intención de iniciar una red conversacional que es a su vez la red de conocimiento desde trabajo social. Los contextos sociales nos dan el derrotero de buscar la epistemología del trabajo social. Por supuesto, Clarita, la profe Ana Clara Zapata ha sido profesora en la Universidad de La Salle, en la Universidad Uniminuto, en la Corporación Universitaria Rafael Núñez recientemente, ha investigado, ha trabajado en varias instituciones públicas del país, con una amplia trayectoria y experiencia profesional y académica. Fue mi profesora en La Salle hace muchos años. Ujú. Y bueno, he tenido la oportunidad y el honor de compartir con ella ya como docente. Y bueno, entonces yo creo que en una próxima sesión, Clarita, tendríamos que hacer una red conversacional, obviamente todos invitados, invitadas. Voy a mirar también este tema de la plataforma, porque pues Google Meet es una plataforma muy, digamos, muy pequeña, pero sí se Sí. presentan estas dificultades. Sí, Constanza Gutiérrez, adelante, bienvenida a este
espacio de Conversemos sobre Trabajo Social. Adelante, Constanza. Profe Rafael, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que se estén dando estos espacios de reflexión de la profesión. Te felicito por estar liderando este espacio. Creo que tú has sido una persona que siempre has estado muy comprometida y muy preocupada por la profesión. Quisiera hacer como una reflexión en ese sentido. O sea, me parece interesante, digamos, toda la reflexión que has hecho sobre la historia del trabajo social, los paradigmas, las políticas y lo que pasa en este momento en la profesión. Como siempre le hemos planteado durante muchos años, los trabajadores sociales hacemos muchas cosas, pero desafortunadamente no escribimos mucho. Sí, creo que en el último tiempo se han producido algunos escritos, digamos, desde Argentina, ¿cierto? Se han hecho, creo que han hecho algunas publicaciones, de pronto México, pero creo que en Colombia nos falta todavía mucho sistematizar todas esas experiencias que tenemos y, digamos, escribir sobre esto. Y creo que este es un momento importante de reflexionar sobre, tú lo decías, la pandemia nos ha llevado a redefinirnos muchas, la intervención en trabajo social, ¿cierto? De la cual no estábamos preparados. Realmente, yo en este momento trabajo con una fundación y hemos tenido que reinventarnos el trabajo social comunitario. No es fácil porque pues siempre hemos criticado distancia, que trabajo social a distancia no se puede hacer porque es muy difícil, pero yo creo que eso nos lleva a que en esa propuesta que se hace reflexión, yo creo que tenemos que reflexionar en nuevos paradigmas, ¿cierto? Para nuevas intervenciones desde la profesión. Hoy será la pandemia, mañana será otra cosa. Y lo que tú decías, hemos tenido momentos de guerra, ciertos momentos de conflicto interno, donde no es tan fácil llegar a los territorios, digamos, por las mismas situaciones que se presentan en muchos territorios, ¿cierto? Entonces yo creo que eso hace de pronto sí redefinir nuevos paradigmas sobre la profesión, nuevas formas de intervención desde el trabajo social. Hoy pues afortunadamente tenemos estas plataformas que en el caso de la fundación es lo que nos ha permitido realmente llegar a las comunidades, pero no es fácil, o sea, no es lo mismo que estar en territorio, que estar uno, digamos, trabajando desde el videollamada, desde un Zoom, porque ahí es lo que tú decías, esta pandemia ha también sacado todas las debilidades que tiene, no solamente el sistema, la pobreza, sino también la parte en tecnología, donde muchas comunidades no tienen acceso a Internet, ¿cierto? Es muy poquito limitado, y lo estoy hablando desde Bogotá, o sea, ni pensarse en regiones apartadas, y lo hemos visto mucho por muchos medios, digamos, las dificultades de los estudiantes, por ejemplo, para acceder a la educación en este momento virtual, ¿sí? Entonces creo que eso me parece que sería un tema bien interesante de mirar. Como te digo, hemos tenido la experiencia, hemos redefinido, hemos logrado muchas cosas porque increíble, pero hemos logrado que las personas mayores accedan a una plataforma Zoom, asistan a un taller por Zoom, o sea que eso es una, sí, como ellas también, todo el mundo nos hemos tenido que meter en la tecnología, aun cuando no quisiéramos, pero creo que eso ha sido también una oportunidad de crecimiento también para las oportunidades, para las comunidades. Pero definitivamente la experiencia nos ha hecho que si no tenemos unos buenos líderes de contacto en las comunidades, el trabajo no es tan fácil para realizarlo. Sí, o sea, si no tenemos la persona que está en el territorio, que nos ayuda a mover la población, pues no es tan fácil uno sentado en un computador tratando de motivar a la gente, de hacer trabajos. Y pues yo tengo alguna experiencia en trabajo con comunidad, digamos que eso ha sido mi fuerte, digamos, a través de mi profesión, de mi labor profesional. Y creo que definitivamente no es fácil, pero tendríamos que escribir un poco de eso y pensarnos un poco como ese tipo de intervención. Muchas gracias por el espacio, Rafa. Seguiremos asistiendo a tus reflexiones, me parece súper importante. Y saludo al profesor Gley, en algún momento conocerlo en algún encuentro de esos congresos del CONES. Entonces, muchas gracias también por esto. Te felicito, Rafa. Gracias, Constanza, por tu aporte, por tu reflexión. Por supuesto, es importantísimo tener en cuenta lo que tú nos refieres frente a los momentos históricos, ¿no? Es decir, hoy es el COVID-19, mañana no sabemos, ¿no? Pero sí, tiene que ver precisamente con los momentos en que trabajo social ha tenido que, bueno, replantearse, reflexionar, reorganizarse.
y eso hace parte también como de la misma cotidianidad propia, de la disciplina misma y de la misma complejidad, por supuesto. Bien, no sé quién más quiera hacer un último aporte, comentario adicional. Mm, Quisiera participar, Rafael, por favor. Adelante, adelante Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Soy Alejandro Gómez y coincidimos con Rafael en un espacio laboral y formativo en algún momento y de verdad quiero agradecer por este espacio, por esta invitación, por la convocatoria que haces, porque es cierto que la manera en que se está estructurando este espacio es bien interesante. Se abordan varios temas que son pues fundamentales para nuestra profesión. Y quisiera de pronto señalar algunas cositas que creo que, bueno, me llaman mucho la atención de lo que se nombró. Y en primer lugar es el asunto de lo gremial, ¿no? Donde pues creo que varios lo hemos tenido que vivir en carne propia, que ha sido una situación un poco compleja en nuestra profesión. Para nadie creo que en efecto hay una precarización allí, de pronto hace falta un poco más de organización, algunos procesos se han dejado sueltos. Y una percepción moral que no es solamente nuestra, sino que es general, pero creo que las y los trabajadores sociales la hemos vivido un poco más, en el sentido pues de unos contratos pues laborales en situaciones muy complejas, situaciones de desempleo de colegas, compañeros, amigos, que han tenido que pasar meses o largos periodos de tiempo buscando trabajo. Y a veces cuando ya se consiguen los trabajos, pues con unos salarios que realmente son muy, muy por debajo de quizás de los niveles formativos y demás. Además de eso, a veces siento que no se ha establecido una muy buena comunicación entre estas asociaciones gremiales o los grupos, dijéramos, donde nos asociamos y los mismos profesionales. Yo, por ejemplo, a título personal debo decir que y curiosamente en estos días reflexionaba que recibí un correo del Consejo Nacional de Trabajo Social hace como unos 15 días y tengo que decirlo que en 10 años no había recibido otra comunicación y llama la atención cómo, pues de pronto uno esperaría como recibir algún tipo al menos de correo como informando, no sé, de algún seminario, alguna formación, lo que se planteaba, alguna revista, alguna publicación en general, pero a veces no hay esos canales de comunicación y no son como tan efectivos y a veces yo digo, sí, sí, me he sentido en varios años como un poco como desconectado de esto, como un poco como huérfano, llamémoslo así, en este proceso. Entonces es bien interesante ver cómo este es un tema que creo que tenemos que hablarlo, que obviamente se suscitó un poco más a partir de la coyuntura que se dio respecto a cuando se planteaba que el trabajo social no era de las ciencias sociales, pero creo que tenemos que retomarlo, fortalecerlo y sobre todo porque también hay otros gremios a los que de pronto nos hemos podido acercar, bien sea porque tenemos compañeros de trabajo, porque por diferentes circunstancias laborales nos hemos vinculado a ellos, y hay gremios que son muy fuertes en este sentido. Yo voy a de pronto particularmente porque por situaciones laborales he estado más cercano quizás al ámbito de la educación, al magisterio, el asunto gremial en el magisterio tan fuerte en sus federaciones nacionales, en los sindicatos locales y demás. Yo digo, como trabajador social, que los admiro bastante y creo que tenemos mucho que aprender de otros gremios. ¿Listo? Estar en los debates que se están dando actualmente, obviamente, en el país, por ejemplo, en este momento o sea, si para nosotros como trabajadores sociales la situación ya es precaria, pensemos esas propuestas que hay de contrataciones laborales, por ejemplo, por horas. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, realmente cómo vamos a pensarnos de aquí a mañana, por ejemplo, para una pensión. Si como estamos trabajando, mucha gente tiene contratos de 3, de 4 meses y con largos periodos sin trabajo, ¿cómo sería si nosotros también entráramos en esa lógica, por ejemplo, de contratación por horas? Realmente es una situación muy compleja para las generaciones venideras, para quien no, por ejemplo, no tiene un trabajo estable o permanente o un contrato indefinido. Entonces, siento que es una situación que aquí, gracias que Rafa lo nombró y en las diferentes intervenciones también se han nombrado, que creo que se tiene que poner aquí en debate y que hay que movilizarse y actuar al respecto. Y bueno, eso por ahora, pero sé que habrá muchos espacios para hablar de esto y muchísimas más cosas. Entonces, por ahora, aquí dejo y muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Alejandro, por tu aporte, por supuesto. Es importante revisar también esa comunicación entre
sí, entre los organismos y bueno, el tema también de la divulgación, la comunicación es fundamental. Lo que dices de aprender de otros gremios es importantísimo porque si hay unos gremios muy poderosos en este país, hay unas, eh, digamos, unos actores sociales organizados que tienen incluso una incidencia política fuerte y ahí es donde también entramos a cuestionar el hecho de que, bueno, ¿por qué no estamos allá? ¿No? Aquí se consulta mucho a los abogados, a los ingenieros, sobre todo este sector empresarial, los que están obviamente en estas grandes organizaciones gremiales como la ANDI, FENALCO y demás, pues obviamente ellos representan sus intereses, pero si lo hablamos desde las profesiones, obviamente hay unas que se destacan precisamente por, bueno, por el alcance que han logrado, pero sí en trabajo social nos hace falta llegar a ese nivel, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, con los colegas en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, han tenido, por supuesto, un nivel de visibilidad y de incidencia también política, ¿no? Sobre todo en Argentina. Pero pues bueno, es importante lo que acabas de referir, Alejandro. Muchísimas gracias. Deni Beltrán, gran amiga mía, compañera de trabajo, ella es profesora en la Corporación Universitaria Rafael Núñez en Cartagena, aquí en mi vecina ciudad de Cartagena. Bienvenida, Deni, adelante. Buenas noches a todas y a todos, Rafa. Ahí me veo. Estoy un poquito cachetoncita del encierro. Bueno, aparte de todo lo que han mencionado, se me ha estado cayendo la conectividad acá en donde estoy. Pero bueno, primero felicitarte por crear esta iniciativa que de verdad es sumamente importante en estos momentos. Además, para no perder también ese vínculo, porque yo creo que pese a que las redes dicen que acorta los espacios, los tiempos, también a veces en el afán del día a día perdemos ese vínculo que nos hace más humanos. Entonces yo siento que es importante, ya para vernos un ratico, es importante sacar estos espacios. Y bueno, dentro de lo que ya muchos han mencionado, el recuento histórico, toda esta parte, a mí lo que me llama mucho la atención, yo participé en política como ejercicio ciudadano el año pasado, tirando al consejo acá en el municipio de Arjona, Bolívar, y yo siento que ese es uno de los grandes desafíos de la participación política de los trabajadores sociales, vincularnos más a esos espacios o a esos escenarios políticos. Yo creo que tú lo mencionabas ahorita también. Para poder verdaderamente también tener incidencia en las decisiones que van en beneficio de todos los programas sociales que tanto demandan bastantes ajustes. Y bueno, totalmente de acuerdo en repensarnos esa participación y en esos escenarios de COVID como tal, muy asistencialistas, bueno, de ayuda humanitaria para nosotros, de pronto otros muy asistencialistas, y que es verdad que hay que repensarnos también cómo esos escenarios no sean simplemente el repartir de manera asistencial unos alimentos y de verdad que no hay unos programas claros de atención o ayuda humanitaria en las comunidades. Yo creo que ahí nos tocaría de verdad izar esa bandera de claridades que no las estamos haciendo para poder replantear estas atenciones. Y también me gustaría que en estos escenarios que tú estás tomando ahí apuntes para las agendas próximas, sería todo este tema de la virtualidad, pero desde unas nuevas metodologías. En el programa donde yo estoy en trabajo social desde hace casi 8 años, que es la Corporación Universitaria Rafael Núñez, hace como 3 años, me surgió una idea que fue el consultorio virtual de trabajo social. De pronto tendremos ojalá un espacio para también escuchar propuestas y comentarios frente a esta apuesta que tenemos en el programa, que ahora se convirtió después de ser una idea de investigación, se ha convertido en una propuesta de servicio social desde proyección social, y es pensarnos el trabajo social en la virtualidad. O sea, cómo nosotros podemos también hacer atención, podemos hacer prevención, podemos hacer producción e incluso también
como ya lo hemos planteado, investigaciones desde la virtualidad. Entonces, movernos no solo en lo presencial, sino en lo virtual, nos invita también a pensarnos esos nuevos roles, esas nuevas funciones que podríamos estar discutiendo, y yo sé que así lo vamos a estar planteando en otros eventos que a bien podamos encontrarnos. De verdad que, bueno, esas serían como las más significativas apuntes que he tomado, porque estaba como que se me caía, a veces se me caía la señal y todo, pero de verdad un fuerte abrazo para todas y para todos, un placer haber compartido este espacio acá, y bueno, esperemos el próximo encuentro. Chaito. Chao, Denny, muchísimas gracias. Por supuesto, la idea es seguirnos encontrando. Bueno, ya para dentro de 8 días voy a revisar bien esta parte técnica, si lo podemos pasar a otra plataforma, en fin, precisamente para tener mayor capacidad. Y bueno, aquí que tuvimos aquí una dificultad con el micrófono de Clarita Zapata. Bueno, no sé si alguien más quiera, ya para ir cerrando, ya si alguien más quiera hacer un último aporte, ya son las 7:51, ya creo que ya es hora de cerrar. Bueno, es como cuando uno dice en el salón de clase, ¿alguien más? Adelante. A mí me gustaría, Hola, Johan. buenas noches para todos y para todas, cerrar, digamos, como con algo muy concreto, y es, en primera medida, como agradecer la amplitud del espacio. Creo que la posibilidad de que podamos conversar entre quienes ya llevan una experiencia bastante considerable en el campo del trabajo social, como quienes estamos próximos a graduarnos, digamos que enriquece también todo este ejercicio profesional. Digamos que también la posibilidad de pensarnos alrededor de cómo le hacemos frente a las diferentes coyunturas que se presentan a nivel nacional, que como bien dicen en este momento es la pandemia, pero que se han presentado a lo largo de la historia diferentes situaciones que nos han llevado a cuestionar y también a replantear todo el ejercicio profesional. Digamos también cómo valorar ese encuentro de ideas interregional, interinstitucional, como una posibilidad de enriquecimiento de lo que es esta disciplina. Y en ese sentido, pues digamos que es uno como de los uno de los mayores intereses, ¿no? Como el poder conocer también las diferentes posturas y perspectivas que desde las diferentes unidades académicas se han venido gestionando y desde los diferentes campos profesionales. Y en ese aspecto, pues, rescatar una experiencia de hace algunos meses que se llevó a cabo con el Consejo Nacional de Trabajo Social, donde yo hice mis prácticas, y el CONEX, que fue en torno a un campo profesional en específico, que fue lo sociojurídico. Y este permitió como ese diálogo entre estudiantes, porque digamos es la posibilidad de cómo también, como se mencionaba, lo gremial quizá para nosotros no se ha inculcado tanto, no hay como esa idea de la necesidad o la relevancia que tiene el poder estar como en estos gremios. Entonces, como fue un espacio de construcción bastante interesante en el que participaron 9 unidades académicas a nivel Bogotá de lo que es trabajo social, e incluso intentamos también con la Corporación Universitaria Rafael Núñez generar esa conexión, pero pues incluso aún en tiempos de no pandemia, el tema de la virtualidad fue como un obstáculo, por decirlo de alguna manera. Entonces es la posibilidad de pensarnos como esos diferentes escenarios y diferentes perspectivas que se gestan en estos momentos para la disciplina. Muchas gracias. Gracias, Johan. Gracias, Johan, por tu aporte, por supuesto. Estás terminando allá en La Salle, ¿no? Sí, de trabajo social. Sí, ya estoy en el proceso de sustentación de tesis ahí en La Salle. Perfecto, perfecto. Éxitos en esa sustentación. Sí, bueno, a Johan, sí, con Johan nos conocimos, fue en el seminario latinoamericano, un estudiante muy, muy proactivo, muy dinámico, hizo parte de una de las comisiones que organizó, que participó pues en lo logístico y en todo el andamiaje pues del seminario latinoamericano de escuelas de trabajo social que hicimos en Bogotá en septiembre de 2018. Bueno, ya van a cumplir 2 años de la realización de este evento. Y bueno, Johan estuvo en la comisión, si no estoy mal, de comunicaciones. De comunicaciones. Con la profesora Albaluz, sí, con Alba Lucía Cruz. Entonces, sí, y además que, mira, el tema de la participación estudiantil, y con esto cierro, es clave,
los estudiantes han tenido unos procesos organizativos muy, muy importantes en el país. De hecho, yo en mi época de estudiante, yo hice parte de los CENETs. De hecho, yo organicé 2 consultivos nacionales de estudiantes de trabajo social allá en La Salle. A uno de ellos fue precisamente Denny. En esa época éramos estudiantes, yo tenía cabello, yo era joven en esa época. Y bueno, digamos que ese espíritu que uno tiene como estudiante lo lleva al ámbito profesional, ¿no? Ese activismo y ese espíritu, pues, de conocer y de interactuar con otras culturas, con otras estudiantes del país. Y bueno, eso también nutre, eso es importante. Los estudiantes tienen, por supuesto, mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? Ustedes también tienen unos espacios muy importantes, muy valiosos, los CENETs, los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Trabajo Social. Eso no hay que desconocerlo, todo lo contrario, hay que apoyarlo, hay que promoverlo, por supuesto, y lo que puedan hacer en las unidades académicas de trabajo social. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco su participación en este espacio virtual. Conversemos sobre trabajo social. Espero que nos podamos encontrar en 8 días a la misma hora. De pronto por diferente canal, les estaré informando a través de página de Facebook, a través de YouTube y demás. Y bueno, ahí les estaré invitando a una nueva versión de este espacio que denominamos Conversemos sobre Trabajo Social. Muchas gracias por su participación y una feliz noche. Chao.